¿Alguna vez te preguntaste quién va a estar a tu lado cuando ya no puedas valerte por vos mismo? ¿Tus hijos? ¿Tu pareja? ¿El Estado? La respuesta que voy a darte hoy puede incomodarte, pero es la verdad que necesitas oír. Hoy quiero hablarte de un tema que casi nadie quiere tocar. Un tema que evitamos porque nos asusta, porque nos confronta, porque nos obliga a mirar una realidad que preferimos ignorar. ¿Quién te va a cuidar cuando llegues a viejo? No es una pregunta cómoda, pero es una pregunta necesaria, porque la mayoría de nosotros vivimos con una ilusión. Creemos que alguien va a estar ahí. Creemos que el cuidado va a llegar solo. Creemos que nuestros hijos, nuestra pareja o nuestros familiares van a hacerse cargo cuando ya no podamos más. Pero la vida no siempre funciona así. Y mientras más pronto aceptes esa verdad, más preparado vas a estar para construir una vejez digna, tranquila y en paz. Bienvenido a Inspirado en el Desapego. Hoy vamos a hablar de algo que muy pocos se atreven a decir en voz alta. Vamos a hablar de la responsabilidad que tenés con vos mismo. Vamos a hablar de 3 verdades incómodas sobre quién te va a cuidar en la vejez. Y después, te voy a dar herramientas concretas para que empieces a prepararte desde hoy. Porque la vejez no empieza a los 70. Empieza en cada decisión que tomas ahora. Quédate hasta el final, porque lo que voy a compartirte puede cambiar completamente tu perspectiva sobre el futuro. La primera verdad incómoda es esta. Tus hijos no te deben el cuidado de tu vejez. Y sé que eso duele. Sé que vas a decir, pero yo los crié. Yo me sacrifiqué por ellos. Yo di todo. Y sí, lo hiciste. Pero eso no genera una deuda automática de cuidado. Porque criar a tus hijos no es una inversión. Es una responsabilidad que vos elegiste cuando decidiste tenerlos. Ellos no te pidieron nacer. Vos decidiste traerlos al mundo. Y esa decisión vino con obligaciones. Alimentarlos, educarlos, cuidarlos. Pero ellos no firmaron un contrato donde se comprometían a cuidarte a vos cuando seas viejo. Y esto no significa que no te amen. Significa que tienen su propia vida, sus propios hijos, sus propios trabajos, sus propios problemas. Y aunque quieran ayudarte, no siempre van a poder. No porque sean malos hijos, sino porque la vida no siempre les da espacio. Vivimos en un mundo donde las distancias son cada vez más grandes, donde las familias se dispersan, donde los hijos se mudan a otras ciudades, a otros países, donde las exigencias laborales no les dejan tiempo ni siquiera para ellos mismos. Y vos podés enojarte con eso, podés sentirte traicionado, podés cargarlos de culpa, pero eso no va a cambiar la realidad. Lo único que vas a lograr es deteriorar la relación, porque cuando convertís el amor en obligación, el amor desaparece. Tus hijos pueden acompañarte, pueden visitarte, pueden estar presentes en momentos importantes, pero no podés exigirles que abandonen su vida para cuidarte, porque eso no es justo para ellos, ni tampoco es sano para vos. Entonces, ¿qué hacer? Dejar de esperar que ellos resuelvan tu vejez. Dejar de poner toda tu seguridad en sus manos. Y empezar a construir tu propia red de cuidado. Una red que incluya, sí, a tus hijos si quieren participar, pero que no dependa exclusivamente de ellos. Porque el día que aceptas esa verdad, dejas de vivir con miedo. Dejas de vivir esperando. Y empezás a tomar las riendas de tu propio futuro. Quiero contarte la historia de Marta. Marta tuvo 3 hijos. Los crió sola después de que su esposo la dejara. Trabajó doble turno durante años para darles educación, comida, techo. Se sacrificó en todo. Dejó de salir con amigas. Dejó de perseguir sus sueños. Dejó de vivir su propia vida. Todo por ellos. Y durante esos años, se repetía una frase. Cuando sea vieja, ellos van a estar para mí. Pasó el tiempo. Los hijos crecieron. Uno se fue a vivir a España por trabajo. Otro formó su familia en otra ciudad. El tercero,
que vivía cerca, tenía una vida tan ocupada que apenas podía visitarla una vez al mes. Marta empezó a sentirse olvidada. Cada cumpleaños que pasaba sola, cada Navidad sin todos juntos, cada llamada breve que terminaba con un «te llamo después, mamá», la llenaban de tristeza. No era que no la quisieran, pero sus vidas ya no giraban alrededor de ella, y Marta no podía aceptarlo. Empezó a reclamar, a quejarse, a hacer comentarios pasivo-agresivos como, «Claro, ahora que ya no me necesitan. Yo me sacrifiqué por ustedes y así me pagan». Y esos reclamos, lejos de acercarlos, los alejaban más, porque los hijos empezaban a sentir que cada visita era un peso, que cada llamada venía con reproches. Hasta que un día, la hija menor le dijo algo que la quebró. «Mamá, te amamos, pero no podemos cargar con la responsabilidad de toda tu felicidad. Vos también tenés que construir tu vida». Esas palabras fueron como un golpe, pero también fueron una revelación. Marta entendió que había puesto todo su sentido de vida en sus hijos, y cuando ellos se fueron, no le quedó nada, ni amigas, ni hobbies, ni propósito. Ese día, Marta decidió cambiar. Se inscribió en un grupo de bordado en el centro comunitario. Volvió a hablar con viejas amigas que había abandonado. Empezó a caminar todas las mañanas con una vecina, y poco a poco, su vida empezó a tener color de nuevo. No porque sus hijos estuvieran más presentes, sino porque ella dejó de depender de ellos para ser feliz. Y lo curioso fue que cuando dejó de reclamar, los hijos empezaron a visitarla más. No por obligación, sino porque querían compartir tiempo con una madre que volvía a sonreír. La historia de Marta nos enseña algo fundamental. Tus hijos pueden ser parte de tu vejez, pero no pueden ser el centro, porque cuando pones todo en ellos, te volvés una carga, y nadie quiere cargar con alguien que solo da culpa. Entonces, ¿quién te va a cuidar en la vejez? Primero vos, con las decisiones que tomes hoy, con la vida que construyas más allá de tus hijos, porque sólo así vas a poder disfrutar de su compañía cuando llegue, sin expectativas, sin reclamos, sin amargura. Ahora que entendés que tus hijos no son tu seguro de vida, vamos a la segunda verdad, y esta es aún más dura, porque tiene que ver con algo que muchos prefieren no aceptar, pero es necesario que lo escuches. La segunda verdad incómoda es esta: el Estado no va a cuidarte en tu vejez, al menos no de la manera que imaginas. Muchas personas viven con la ilusión de que cuando lleguen a viejos, el sistema de salud, las pensiones, los asilos públicos van a estar ahí para ellos. Pero la realidad es muy distinta. En la mayoría de los países, el sistema de salud está colapsado. Los hospitales públicos están saturados. Las pensiones apenas alcanzan para sobrevivir. Y los asilos tienen listas de espera interminables. Y no es que el Estado no quiera ayudarte, es que no puede, porque cada vez hay más personas mayores. Y cada vez hay menos recursos. La generación que hoy tiene entre 40 y 60 años va a enfrentar una vejez muy diferente a la de sus padres, porque el modelo de cuidado que existía antes ya no es sostenible. Antes, las familias eran más grandes. Había más hijos para compartir la carga. Las mujeres no trabajaban fuera de casa, entonces podían cuidar a los ancianos. Pero eso cambió. Ahora las familias son más pequeñas. Todos trabajan, y nadie tiene tiempo ni espacio para cuidar a un anciano en casa. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos terminan en residencias geriátricas, algunos en buenas condiciones, pero la mayoría en lugares olvidados, donde el cuidado es mínimo y la dignidad se pierde. Y no lo digo para asustarte, lo digo para que abras los ojos. Porque si esperas que el Estado resuelva tu vejez, vas a llevarte una desilusión enorme. Entonces, ¿qué hacer? Prepararte, desde ahora, económicamente, físicamente, emocionalmente, porque la única garantía que tenés de una vejez digna es la que vos mismo construyas.
no el Estado, no tus hijos. Vos, déjame contarte la historia de don Ricardo. Ricardo trabajó toda su vida en la construcción. Aportó a la seguridad social durante 40 años. Siempre creyó que cuando se jubilara, el Estado iba a cuidarlo. A los 68 años, empezó a tener problemas de salud. Necesitaba una operación de cadera. Fue al hospital público y le dijeron que la lista de espera era de 2 años. 2 años. Mientras tanto, el dolor era insoportable. No podía caminar bien. No podía trabajar. Y su pensión apenas le alcanzaba para comer. Intentó conseguir un turno más rápido, pero le pedían documentos, formularios, trámites que nunca terminaban. Se sintió perdido en un sistema que lo trataba como un número, no como una persona. Finalmente, gracias a la ayuda de un vecino que conocía a alguien en el hospital, logró adelantar la operación. Pero ese proceso lo dejó marcado. Se dio cuenta de que todo lo que había aportado durante años no garantizaba nada, que el sistema estaba roto, y que si no tenía a alguien que lo ayudara a moverse dentro de ese laberinto, podía morir esperando. Don Ricardo tuvo suerte, pero no todos la tienen. Hay miles de personas mayores que pasan sus últimos años en espera, en dolor, sin atención digna, porque el sistema simplemente no da abasto. Y esa es la verdad que nadie te dice cuando sos joven. Cuando pagas tus impuestos creyendo que estás asegurando tu futuro. La realidad es que ese futuro no está garantizado. Y depende mucho más de vos que del Estado. Ya vimos que tus hijos no te deben el cuidado. Y que el Estado no va a estar ahí como esperabas. Entonces, ¿qué queda? Queda la tercera verdad. Y esta es la más importante de todas. Porque es la única sobre la que tenés control total. La tercera verdad, y la más liberadora, es esta. El único verdadero responsable de tu vejez sos vos. Y esto no es una condena. Es una oportunidad. Porque significa que no dependes de nadie más. Que no tenés que rogar. Que no tenés que esperar. Que podés tomar las riendas de tu futuro desde hoy. Cuidarte en la vejez no empieza cuando tenés 70 años. Empieza ahora, con cada decisión que tomás, con cada hábito que construís, con cada relación que cultivas. Porque la vejez no es un accidente, es una construcción, y vos sos el arquitecto. Entonces, ¿qué significa ser responsable de tu vejez? Significa cuidar tu cuerpo desde hoy. Porque ese cuerpo es el que te va a sostener mañana. Si hoy lo maltratas con sedentarismo, mala comida, estrés constante, mañana vas a pagar las consecuencias. Pero si hoy lo cuidas, si te moves, si comes bien, si descansas, estás invirtiendo en tu independencia futura. Significa cuidar tu mente. Porque una mente activa es la mejor defensa contra la soledad y el deterioro. Lee, aprende. Conversa, desafíate, mantén tu curiosidad viva, porque el día que dejas de aprender, empezás a morir en vida. Significa cuidar tus relaciones, porque los vínculos que construyas hoy son la red que te va a sostener mañana. No se trata de tener muchos amigos, se trata de tener vínculos reales, basados en respeto, cariño y reciprocidad, porque en la vejez, la soledad no depende de cuánta gente tenés alrededor. Depende de cuántas de esas personas realmente te conocen y te valoran. Significa cuidar tu economía. Porque el dinero no lo es todo, pero cuando falta, todo se complica. Y llegar a viejo sin un mínimo de estabilidad financiera te convierte en una carga. No solo para los demás, también para vos mismo. Porque perdés libertad, perdés dignidad, perdés opciones. Entonces, desde hoy, organiza tus finanzas. Ahorra lo que puedas. Evita deudas innecesarias. Pensa en el futuro, porque ese futuro va a llegar más rápido de lo que imaginas. Y significa cuidar tu paz interior. Porque podés tener todo lo demás, pero si vivís cargado de rencores, de miedos, de amargura, tu vejez va a ser un infierno. Aprende a perdonar. Aprende a soltar.
Aprende a agradecer lo que tenés en lugar de quejarte por lo que perdiste. Porque la paz interior no viene sola. Se construye, día a día, decisión tras decisión. Entonces, ¿quién te va a cuidar en la vejez? Vos, con las decisiones que tomás hoy, con la vida que construís ahora, con la responsabilidad que asumís sobre tu propio bienestar. Y cuando haces eso, algo mágico pasa. Los demás empiezan a querer acompañarte, no porque te necesiten, sino porque elegís estar con alguien que se cuida, que se valora, que no es una carga. Y esa es la diferencia entre una vejez amarga y una vejez en paz. Quiero contarte la historia de Elena. Elena tiene hoy 72 años. Vive sola en una casa pequeña. Sus 2 hijos viven en otras ciudades. La visitan 2 o 3 veces al año. Y aunque a veces extraña tenerlos cerca, no se siente sola. ¿Por qué? Porque Elena construyó su vida de manera inteligente. Desde los 50, cuando enviudó, decidió que no iba a depender de nadie. Empezó a cuidar su salud. Caminaba todos los días. Comía balanceado. Iba a sus controles médicos. Empezó a cultivar amistades reales. Se unió a un grupo de lectura, a clases de yoga, a un voluntariado en un comedor comunitario. Y esos espacios le dieron más que actividades. Le dieron propósito. Le dieron vínculos. Le dieron compañía. También se ocupó de su economía. Vendió la casa grande donde vivía con su esposo y compró una más pequeña, más fácil de mantener. Con lo que sobró, armó un pequeño ahorro. No es mucho, pero le da tranquilidad. Sabe que puede cubrir sus gastos básicos. Sabe que no va a tener que pedirles dinero a sus hijos. Y eso le da dignidad. Elena también aprendió a disfrutar su soledad. No la ve como una condena. La ve como libertad. Puede levantarse cuando quiere, comer lo que quiere, ver la película que quiere, sin tener que pedirle permiso a nadie. Cuando sus hijos la llaman, las conversaciones son ligeras. No hay reclamos, no hay culpas, solo amor. Y cuando la visitan, disfrutan del tiempo juntos, porque no sienten que su madre es una carga. Sienten que es una mujer fuerte, independiente, que eligió construir una vida propia. Elena no es perfecta. Tiene días difíciles. Tiene dolores. Tiene momentos de tristeza. Pero tiene algo que muchos no tienen. Paz, porque sabe que hizo lo que tenía que hacer, que se preparó, que no dejó todo en manos del destino. Y esa certeza le da una tranquilidad enorme. Entonces, recapitulemos las 3 verdades incómodas que vimos hoy. Verdad número 1. Tus hijos no te deben el cuidado de tu vejez. Pueden acompañarte, sí, pero no puedes convertir su amor en una obligación. Verdad número 2. El Estado no va a cuidarte como esperas. El sistema está colapsado. Y si dependes solo de él, vas a llevarte una desilusión. Verdad número 3. El único verdadero responsable de tu vejez sos vos. Con las decisiones que tomes hoy, con los hábitos que construyas ahora, con la vida que elijas vivir. Y sé que estas verdades pueden sonar duras, pero también son liberadoras, porque te devuelven el poder. Te recuerdan que vos sos el arquitecto de tu futuro, y que no tenés que esperar a que nadie más lo construya por vos. Ahora que entiendes estas 3 verdades, quiere llevarte un paso más allá. Porque no alcanza con saber. Hay que actuar. Y para eso, a partir de este momento, voy a compartirte 10 consejos prácticos de cómo prepararte para una vejez digna. Consejos concretos que podés empezar a aplicar desde hoy. Porque la vejez no es una lotería. Es una construcción. Y empieza ahora. El primer consejo es el más básico, pero también el más olvidado. Cuida tu salud física desde hoy. No esperes a tener 60 para empezar a moverte, porque para ese entonces el daño ya está hecho. Tu cuerpo es tu vehículo, el único que vas a tener toda tu vida. Si no lo cuidas, te va a abandonar cuando más lo necesites. Entonces, ¿qué hacer?
móvete. No hace falta que corras maratones. Camina 30 minutos al día. Subí escaleras en lugar de tomar el ascensor. Hace estiramientos. Mantén tu cuerpo activo, porque el sedentarismo es el enemigo número uno de la vejez. Come mejor. No se trata de dietas extremas. Se trata de equilibrio. Más frutas, más verduras, más agua. Menos frituras, menos azúcar, menos procesados. Tu cuerpo con los años se vuelve más sensible. Y lo que comes hoy define cómo vas a sentirte mañana. Anda al médico. Hacete chequeos regulares. No ignores los síntomas. La prevención es 1000 veces más efectiva que la cura. Y cuidar tu cuerpo hoy es invertir en tu independencia futura. El segundo consejo es este. Mantén tu mente activa. Porque una mente que no se usa, se oxida. Lee. Aprende cosas nuevas. Hace crucigramas, sudokus, juegos de memoria. Conversa. Escucha podcasts. Mira documentales. Todo lo que desafíe tu cerebro es bienvenido. Porque el deterioro cognitivo no es inevitable. Es prevenible. Y la mejor forma de prevenirlo es manteniendo tu mente en movimiento. Además, una mente activa te da propósito. Te da conversaciones interesantes. Te mantiene conectado con el mundo. Y eso es fundamental para evitar el aislamiento. El tercer consejo es este. Cultiva vínculos reales desde ahora. Porque las amistades no se construyen en la vejez. Se construyen a lo largo de la vida. Y si hoy no tenés amigos, mañana vas a estar solo. No se trata de cantidad. Se trata de calidad. Tené 2 o 3 amigos de verdad. Personas con las que puedas hablar. Con las que puedas compartir un café. Con las que puedas contar cuando las cosas se pongan difíciles. Porque la vejez, esos vínculos son oro puro. Y no los vas a encontrar si no los sembras desde hoy. El cuarto consejo es este. Organiza tus finanzas con responsabilidad, porque el dinero no lo es todo. Pero cuando falta, todo se complica. Ahorra lo que puedas, aunque sea un poco cada mes. Evita deudas innecesarias. No vivas por encima de tus posibilidades. Y piensa en el largo plazo, porque la independencia económica en la vejez es libertad. Es poder elegir dónde vivir. Es poder pagar tus gastos médicos. Es no tener que pedirle dinero a nadie. Y eso no tiene precio. El quinto consejo es este. Aprende a estar solo sin sentirte solo. Porque la soledad no es mala. La soledad puede ser compañía. El problema es cuando la sentís como vacío. Entonces, trabaja en vos. Disfruta tu propia compañía. Lee un libro. Mira una película. Cocina algo rico para vos. Porque si no aprendes a estar bien con vos mismo, siempre vas a depender de otros para sentirte completo. Y eso es peligroso, porque las personas no son eternas. Pero vos sí vas a estar con vos mismo hasta el final. El sexto consejo es este. Perdona y solta, porque no hay nada más pesado que llegar a viejo cargado de rencores. Perdona a quien te lastimó, no porque lo merezcan, sino porque vos mereces vivir liviano. Soltá las expectativas que nunca se cumplieron. Soltá las heridas del pasado. Soltá todo lo que te roba paz, porque en la vejez la liviandad es un regalo, y solo la conseguís cuando dejás ir lo que ya no sirve. El séptimo consejo es este. Busca un propósito, porque una vida sin propósito es una vida vacía. No tiene que ser algo grande. Puede ser cuidar una planta, ayudar a un vecino, escribir tus memorias, lo que sea, pero que tenga sentido para vos. Porque cuando tenés un propósito, tenés una razón para levantarte cada mañana. Y eso es fundamental en la vejez. El octavo consejo es este. No te aísles, porque el aislamiento mata. Salí, anda a la plaza, participa en actividades comunitarias. Hace un curso, yunaíta un grupo, lo que sea, pero no te encierres. Porque cuando te encerrás, tu mundo se achica.
y tu ánimo se apaga. El noveno consejo es este: mantén tus pasiones vivas, porque las pasiones son combustible para el alma. Si te gusta la música, toca. Si te gusta pintar, pinta. Si te gusta escribir, escribí. No importa si sos bueno o no. Lo importante es que te dé alegría, porque en la vejez, la alegría es medicina. El décimo y último consejo es este: pedí ayuda cuando la necesites, porque pedir ayuda no es debilidad, es inteligencia. Si no podés con algo, decilo. Si necesitas apoyo, pedilo. No te cierres por orgullo, porque el orgullo en la vejez nos sirve de abrigo. Ahora que vimos los consejos, quiero mostrarte el otro lado. Los 5 errores que arruinan la vejez, porque tan importante como saber qué hacer es saber qué no hacer. Hemos recorrido un camino largo hoy. Vimos 3 verdades incómodas. Vimos 10 consejos prácticos. Vimos 5 errores que debes evitar. Y todo esto se resume en una sola idea. Tu vejez es tu responsabilidad, no de tus hijos, no del Estado, tuya. Y esa responsabilidad empieza hoy, con cada decisión, con cada hábito, con cada paso que das. Porque la vejez no es un destino, es una construcción. Y vos sos el arquitecto. Gracias por estar acá. Gracias por escuchar. Y sobre todo, gracias por animarte a pensar en un tema que muchos prefieren evitar. Porque solo cuando aceptas la verdad, podés empezar a construir un futuro mejor. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, nunca es tarde para empezar a cuidarte. Nunca es tarde para tomar responsabilidad. Nunca es tarde para construir una vejez digna.